Corazón santo, tú reinarás, tú nuestro encanto siempre serás. Corazón santo, tú reinarás, tú nuestro encanto siempre serás. Venid cristianos, que acá en el suelo, como en el cielo, se ve adorar. También nosotros adoraremos y ensalzaremos al Dios de paz, y ensalzaremos al Dios de paz. Corazón santo, tú reinarás, tú nuestro encanto siempre serás. Corazón santo, tú reinarás, tú nuestro encanto siempre serás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hoy celebramos en esta vigilia, ya está cayendo el sol, la misa de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Las lecturas son propias, las oraciones son propias, son 3 lecturas y también pues iniciamos pidiéndole al Señor el perdón de nuestras culpas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Las intenciones de esta misa son las siguientes: en acción de gracias por todos los sacerdotes y por el aumento de vocaciones, por los enfermos Andrés Eferino, Jesús Gutiérrez, María del Socorro Artea, María Luisa Loza y Julián Hernández, por los difuntos Alfonso Pérez Castillo, Enrique Iván Santos, Amado Contreras Seferino, Jazmín Pura Velasco, Eduardo Delfino Cortés Gamboa, Jesús Alitano Fernández en los 9 días de su fallecimiento. Entonamos el Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos
te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, tu altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, haz que nos revistamos con las virtudes del corazón de tu Hijo y nos encendamos con el amor que lo inflama, para que, configurados a imagen suya, merezcamos ser partícipes de la redención eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Deuteronomio. En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo: Eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios. Él te ha elegido a ti para que seas pueblo suyo entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se ha comprometido contigo y te ha elegido. Por eso ser tú el más numeroso de todos los pueblos, ya que al contrario, eres el menos numeroso. Más bien, te ha elegido por el amor que te tiene y para cumplir el juramento hecho a tus padres. Por eso, el Señor con mano firme te sacó de la esclavitud y del poder del faraón, rey de Egipto. Reconoce pues el Señor, tu Dios, es el Dios verdadero y fiel. Él guarda su alianza y su misericordia hasta 1000 generaciones para los que lo aman y cumplen sus mandamientos. Pero castiga a quienes lo odian y los hace perecer sin demora. Guarda, pues, los mandamientos, preceptos y leyes que yo te mando hoy poner en práctica. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso.
Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y le da la razón al oprimido. A Moisés le mostró su bondad y sus prodigios al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por Él. El amor consiste en esto, el que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarlos los unos a los otros. A Dios nadie lo ha visto nunca, pero si nos ha amado los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros es perfecto. En esto conocemos que pertenecemos a Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Nosotros hemos visto y de ello damos testimonio, que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en él. Nosotros hemos conocido el amor de Dios que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Dios es amor y quiere permanecer en el amor. Permanezcan en Dios y Dios en él. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.
ustedes, dice el Señor, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos un simbolismo universal para hablar del amor, ¿verdad? ¿Y cuál es ese simbolismo universal para hablar del amor? El corazón, ¿verdad? Hasta allá aprendimos todos un poco a ser así, ¿verdad? Y ciertamente que esta solemnidad dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, pues tiene un gran arraigo, desde luego, en las Sagradas Escrituras. Pero también pudiéramos decir en la devoción del pueblo de Dios. Es verdad que en tiempos del Papa San Juan Pablo II se le dio tal relevancia al Señor de la Misericordia que parecía que ya habíamos olvidado al Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? Y el segundo domingo de Pascua se declaró como el domingo de la Divina Misericordia. ¿Recuerdan? ¿Verdad? Bueno, podemos decir que son dos advocaciones, dos devociones que son la misma. Yo digo que es algo así como sucede con las devociones a la Virgen María, que es la Virgen en todos lados. Cada pueblo, cada iglesia tiene su propia advocación, es la misma, ¿verdad? Lo único es que se subraya un aspecto de su espiritualidad, un aspecto de sus virtudes, un acontecimiento histórico, alguna cosa, una aparición como sucede con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Pues aquí podríamos decir que
toda la Sagrada Escritura está llena de esta idea, aunque pudiera parecer que el Antiguo Testamento nos presenta un Dios justiciero, ¿verdad? Un Dios que hace justicia, pero no siempre tenemos una idea exacta de lo que es la justicia. A veces pensamos que hacer justicia es condenar. No es cierto. Es lo que vemos, sobre todo en tiempos, iba a decir actuales, los últimos tiempos, ¿no? Ya son bastantes años que estamos con desaparecidos, estamos con secuestrados, estamos con tanta violencia y demás, y oímos mucho en la televisión que los ofendidos, ya sean las madres, ya sean las familias, cualquiera que de alguna manera ha sufrido algún evento de este tipo trágico para algún familiar, pues pide justicia. Y normalmente entendemos eso, pide castigo para el que cometió esos pecados. Y si yo les dijera que Dios no pide justicia en esa forma, tal vez alguno diría, bueno, es que entonces Dios no va a castigar al que se porta mal. Bueno, para decirlo con una idea que todos vamos a entender, ¿qué hizo Dios después del pecado de Adán y Eva? Personajes simbólicos de la humanidad entera. Cuando la humanidad desde sus orígenes se alejó de Dios, le desobedeció, quiso erguirse en su lugar como el ser supremo del universo. No lo abandonó, sino que, como dice el evangelista San Juan, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y yo quisiera explicar en este sentido la justicia. Porque es verdad que podemos decir que hacer justicia es dar a cada quien lo suyo, ¿verdad? Y en este sentido, ¿qué es lo que le pertenece a Dios? Pues todo, ¿no? Todo. Todo le pertenece a Dios. Así que si queremos hacerle justicia a Dios, pues tenemos que reconocer su soberanía como creador y señor de todo lo que existe, ¿verdad? ¿Verdad? Y en este sentido, cuando Dios, desde luego, dio un castigo, ya estaba advertido, si comes, si desobedeces, morirás, ¿verdad? Y es la manera como se explica en el Antiguo Testamento la razón de la condición mortal de todos los seres humanos. Porque desde los orígenes la humanidad se alejó de Dios. Y si Dios es el origen de la vida, ¿qué le queda? Voy a poner un ejemplo. Si sacamos a un pescado del agua, ¿qué le pasa? Se muere, ¿no? Si sacamos de la tierra un pescado, si sacamos de la tierra una planta, se seca, ¿verdad?
Y si desconectamos al ser humano de Dios, se muere. Nuestra referencia es Dios. Así como el agua es la referencia para el pescado, la tierra es la referencia para las plantas, ¿verdad? Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nuestra referencia es Dios. Si nos desconectamos, si nos alejamos de Dios, morimos. Esa pudiera ser una forma más actual, más moderna de entender aquello de que si desobedeces, morirás. Pues sí, porque te alejas de Dios. Ya ven que se andaban escondiendo, ¿no? Dice el libro del Génesis, ¿eh? Y como que Dios andaba buscándolos, ¿dónde andan, verdad? Y entonces, pues ya. Pero yendo ya al Evangelio, fíjense qué hermoso. Dice el Evangelio: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Muchas veces pasa exactamente como aquí dice. Los que se la dan de sabios llegan a esa conclusión del origen de la humanidad que desconoce a Dios, ¿verdad? Tristemente nuestra presidenta dice que es atea, ¿verdad? Bueno, ya la realidad se encargará de hacerle ver que Dios existe, ¿verdad? Pidamos para que se convierta, es lo que pudiéramos hacer, ¿verdad? Pero si se fijan, ella se dice científica y lo es, tiene estudios universitarios, pero ¿acaso todos los universitarios, por el hecho de estudiar, ya no son capaces de reconocer a Dios? Si toman actitudes así, pues claro. Por el contrario, sabemos que el gran científico Einstein era creyente, no era ateo, era creyente. Y entendía a Dios como el amor, exactamente. Cuando inventó precisamente la bomba atómica, de ahí de sus ideas resultó lo de la bomba atómica, ¿verdad? Él decía que hay una fuerza más poderosa que la fusión del átomo, mucho más, y es el amor. Miren, pues dice San Juan, Dios es amor. Y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. La segunda parte del Evangelio decía: el Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. En las de Jesús, ¿verdad? Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Pues sí. Se nos hace lo más lógico, ¿no? Ahora también podríamos decir, bueno, la madre. Sí, en esta realidad terrenal, padre y madre, ¿verdad? Pero esto para decir, porque precisamente el Hijo es hijo en cuanto que tiene padres. Si no, no existiera. Es algo lógico. Pero al revés también, miren, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Y por qué dice esta segunda parte? Porque a Dios nadie lo ha visto jamás. Y esto lo dice también la Sagrada Escritura. Sin embargo, Jesucristo, precisamente porque es Hijo desde toda la eternidad del Padre y se ha encarnado en un ser humano nacido de la Virgen María,
por obra del Espíritu Santo, él como ser humano reconoce como persona que es la única persona del Hijo de Dios, que él conoce al Padre. Pero si nos damos cuenta, él es el que empieza a decirnos que él es el Hijo de Dios y que Dios es su Padre y que Dios es también nuestro Padre. Él nos revela este misterio de Dios. Antes de Jesús, nadie hablaba de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nadie. El que habla de eso es Jesús. Y exactamente es lo que dice aquí. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y es lo que tenemos que agradecerle al Hijo que nos ha revelado esa gran realidad de que somos hijos de Dios, en la medida en que acogemos, creemos en el Hijo de Dios, en Jesucristo nuestro Señor. Y luego termina también el Evangelio con esta invitación: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Es una manera de hablar de ese amor que tiene Jesús, que ha venido como Hijo de Dios a este mundo precisamente a manifestarnos el amor que Dios nos tiene. Y lo ha hecho de una manera extraordinaria, hasta dar la vida por nosotros. Y Él lo dice en la última cena: no hay mayor amor que el de aquel que da la vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos, les dice a los discípulos, ¿verdad? Y ustedes son mis amigos, porque les he revelado todo lo que el Padre me ha dicho a mí, ¿verdad? Les he revelado todo. Y en este sentido no me voy a alargar, ¿verdad? Pues la primera lectura nos habla de ese amor misericordioso que se ha expresado precisamente cuando ha mirado el sufrimiento del pueblo hebreo esclavo en Egipto y misericordiosamente ha dicho: voy a liberarlo, ¿verdad? Y claro, él sabe cómo hace las cosas, y por medio de Moisés y Aarón, pues los sacó, ¿verdad? Y los condujo a la tierra prometida, ¿verdad? Y ya les dejo como tarea, si tienen el misalito, pues darle 1, 2 o 3 o 4 lecturas a la carta de San Juan, ¿verdad? Porque precisamente toma como tema fundamental esa expresión: Dios es amor. Dios es amor, ¿verdad? Y si queremos vivir unidos a Dios, tenemos que vivir en el amor, en el amor. Y el amor exige sacrificio. No es simplemente una tendencia sentimental, no es una cuestión de sentimientos el amor, no. El amor es una decisión, fíjense, es una decisión. ¿Y en qué consiste esa decisión? En hacer el bien a todos, aún a los enemigos,
Jesús lo va a decir, ¿eh? Amen a sus enemigos, intercedan por ellos. Y qué bonito en la oración que hacemos para pedir la paz, ¿verdad? También pedimos por la conversión de toda esta gente que está haciendo, pues, homicidios, está desapareciendo gente, está secuestrando, en fin, infinidad de cosas, ¿no? Bueno, pues hay que pedir a Dios por ellos, ¿verdad? Es lo mejor que podemos hacer. Y con esto, pues, ojalá que mañana, que es la gran fiesta, pues también tengan ustedes una solemnidad muy hermosa en honor del Sagrado Corazón de Jesús. Que así sea. Acepta, Señor, en tu bondad estos dones de pan y de vino, y con tu poder conviértelos en el sacramento de nuestra salvación. En tus manos ponemos nuestro esfuerzo de servir al hermano con amor. Acepta, Señor, en tu bondad estos dones de pan y de vino, y con tu poder conviértelos en el sacramento de nuestra salvación. Mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Dios nuestro, Padre de misericordia, que por el inmenso amor con que nos has amado, nos diste con inefable bondad a tu unigénito, concédenos que unidos íntimamente a Él, te ofrezcamos una digna oblación. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual con inmenso amor se entregó por nosotros en la cruz e hizo salir sangre y agua de su costado herido, de donde habrían de brotar los sacramentos de la Iglesia, para que todos los hombres, atraídos hacia el corazón abierto del Salvador, pudieran beber siempre con gozo de la fuente de la salvación. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos, diciendo sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
en el cielo. Hosana, Hosana, en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Bernabé y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa León, a mi hermano Carlos, obispo de esta iglesia, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
El Cordero de Dios nos apacienta y nos guía hacia las fuentes de la vida. El Cordero de Dios nos apacienta y nos guía hacia las fuentes de la vida. De su costado herido por la lanza, brotaron al instante sangre y agua. El Cordero de Dios nos apacienta y nos guía hacia las fuentes de la vida. Todos bebamos del agua que nos ofrece, pues ella colmará nuestros deseos. El Cordero de Dios nos apacienta y nos guía hacia las fuentes de la vida. Vengan a mí si están atribulados, que yo alivianaré su carga. El Cordero de Dios nos apacienta y nos guía hacia las fuentes de la vida. El Cordero de Dios nos apacienta y nos guía hacia las fuentes de la vida. Nos ponemos de pie. Oremos. Habiendo participado de tu sacramento de amor, imploramos, Señor, tu clemencia
para que configurados con Cristo en la tierra, merezcamos compartir su gloria en el cielo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca siempre. Podemos ir en paz. Tú reinarás, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, que se María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, que se María la nación.